Ahí está. Como ven, empieza con vida media, todo esto no lo vean porque no entra en el primer práctico. Ya. Entonces, vamos a hablar un ratito de lo que es la prescripción de recetas médicas, ¿ya? Eh, eh, que obviamente van a hacer con unos definiciones en el fondo, ¿ya? Como, por ejemplo, ¿qué es prescripción? En el fondo, ¿ya? Es, es un acto, ¿cierto? ¿Ya? Que, que implica, ¿ya? El indicar algún medicamento, ¿ya? O algún tratamiento específico para un animal, ¿ya? La prescripción, tiene que ser adecuada, tiene que ser responsable y basada, obviamente, en un diagnóstico claro, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que asegurarse previamente a dar una prescripción, ¿ya? Y la receta, ¿ya? La receta, en el fondo, es el documento, ojo, un documento legal, ¿ya? Que va a detallar qué medicamentos y qué tratamientos, ¿ya? Le estamos prescribiendo a un paciente, ¿ya? ¿Para qué, en el fondo? Para que se pueda asegurar una correcta administración, un correcto ritmo horario y su uso, ¿ya? Para eso, la receta en el fondo tiene que ser lo más clara posible para para el dueño, para el tutor, ¿ya? Porque en el fondo ellos no tienen por qué saber que un medicamento se toma vía oral o se toma en el fondo o, o- o es jarabe o es comprimido. En el fondo nosotros tenemos que darle todo eso, darle el ritmo horario también. Y ojalá intentar hacerlo con una letra más o menos legible, ¿ya? Sé que nos cuesta harto a nosotros, pero esa es la idea, ¿ya? Tenemos también que nos vamos a encontrar con al menos con tipos de recetas, ¿ya? Que se pueden clasificar, que son uno por tipo de medicamento, ¿cierto? Vamos a dar unos medicamentos de uso común, ¿cierto? Que aquellos que pueden ser prescritos para situaciones o para enfermedades comunes. Por ejemplo, un antibiótico, antiinflamatorio, ¿ya? Que, que son acciones de uso común. Y existen los otros que son de medicamentos controlados, ¿ya? Los cuales requieren que haya una regulación mucho más estricta, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar en el fondo el potencial abuso de él, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Felipe? Ahora, ahora van a enseñar, por ejemplo, para los compañeros que no saben cómo hacer la receta SAC ahora, porque ahora hay otra receta que es la receta SAC, que los antibióticos se están prescribiendo con ese tipo de recetas y no con la normal que es el talonario que mandan a No, imprimir. claro, claro, es una normal, ¿ya? Yo esa en el fondo no la incluía aquí en esta, ¿ya? Porque todavía no están todos, bueno, se están todos como intentando, comenzando a, a- a- a inscribir. Claro, está como No en sé marcha si blanca. es plazo, si hay un plazo para eso, ¿ya? Claro, está como en marcha blanca. Ahora lo podemos hacer en cualquier clase, ¿ya? Lo podemos hacer otra vez, ¿ya? Súper. Pero para enseñarles, sí, ya les voy a enseñar cómo se hace en fondo las recetas, pero para lo que es, para lo que es el laboratorio en sí ahora, para la prueba, no entra ahí, ¿ya? Ah, ok, Estamos súper. todavía en una marcha blanca, así que todavía no entraría en la prueba. Sí, sí se los voy a enseñar, en todo caso, Ya, bacán, súper. ¿ya? Entonces, esto obviamente es para, ¿cómo se llama? Eh, el- son para medicamentos controlados, ¿ya? Para sustancias que requieren algún, algún mayor control, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, anestésico, en el caso de la, que es súper común ahora, la ketamina, por ejemplo, ¿ya? Que tiene que estar súper regulado. Ahora, en otros países ustedes saben que uno
usaba en el fondo algún opioide en el fondo y están estrictamente controlados quién lo sacó, cuánto sacó, en qué procedimiento lo usó. Entonces, deberíamos nosotros llegar a eso. ¿Ya? Ahora, por lo mismo, todavía bueno, ahora ya se liberó en el fondo el butorfanol, por ejemplo, ¿ya? Por parte del SAC. Pero en general, no es culpa del SAC el que no haya más medicamentos para uso, ¿ya? En fondo, es que los mismos colegas, ¿ya? No quieren, ¿ya? Esa es la palabra, no quieren en el fondo llenar más registros, ¿ya? Si hubiera más medicamentos, en el fondo, como hacer ahora el purorfanol otro anestésico, en el fondo, hay que ser mucho más estricto con lo que son las, las medidas de control. ¿Ya? Ejemplo, como está ahí, opioides. Eso es lo que más, más común. También van a haber recetas en el fondo que van a ser a corto plazo, ¿cierto? De los tratamientos que vamos a hacer en forma normal, ¿ya? Que van a durar máximo una semana, como algo así, ¿ya? Y los otros que son a largo plazo y que van a requerir tratamientos que van a superar los, los, los 7 días, por ejemplo, ¿ya? Y que requieren mantener un seguimiento. ¿Ya? Entonces, también podemos así hacer la diferenciación, ¿ya? En el, Mira, volviendo un poco a lo que es esta receta SAC, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Cierto? Está como súper fácil para ser llenada, ¿ya? Pero está en el fondo individualizado, ¿no? ¿Cierto? El colega, ¿cierto? El dueño, ¿ya? Y también está interesado en el fondo, está establecido los datos de establecimiento farmacéutico, ¿ya? O distribuidor también. Entonces, esto tiene que ver o tiene que, ¿a qué tiende? A que haya un mayor control para eso. ¿Ya? Entonces, fuera, además de los datos animales, la especie animal, categoría, la edad, número de animales, todo eso necesita, con el fin de que haya un control de qué colega está emitiendo esa receta, ¿ya? Para qué animales y en qué lugar, ¿ya? No es solamente así como fácil comer ahora, ¿ya? Y esa va a estar en tres copias, entonces, ¿ya? Una en el fondo que es para el establecimiento que va a vender el producto, ¿ya? Una es cierto para el tutor o el propietario responsable y el otro en el fondo que retenía para el médico, ¿ya? Entonces, y lo otro, esta receta tiene una duración de 5 días hábiles, ¿ya? Y esto obviamente va a ser, en el fondo, obligatorio ¿para qué? Para antibióticos, para antiparasitarios y para otros fármacos también que pueden ser regulados por el SAC, ¿ya? Eso en general, como ya. Siguiendo en el fondo con las partes de la receta, ¿no? Nosotros tenemos que, además de los datos que nos van a pedir Sí, puede ser en el fondo el monito arriba, el signo, qué sé yo, eso en el caso de los medicamentos que no van a estar bajo vigilancia del SAC, su nombre completo, tienen que ir los datos del veterinario, ¿ya? El RUT, ¿ya? Y en el caso de el número del colegio médico veterinario,
¿ya? En caso de. Ahora, ta- también se dice que hay que poner dirección y teléfono. Ahora, yo eso en el fondo, lo que es dirección, realmente lo pueden obviar, ¿ya? O se pone el caso que tengan, el caso de la clínica, ¿ya? Pero actualmente con el teléfono estaría bastante, ¿ya? Luego, en el fondo, los datos del propietario, ¿cierto? Que es que hace nombre, ¿cierto? Raza, especie, ¿ya? Edad, peso del animal. Y también muchas veces se incluye el root ¿cómo se llama? Del propietario, ¿ya? Tercero, la fecha en que estamos realizando la receta, ¿no? No es lo mismo que vayas a comprar una receta que fue hecha hace un mes atrás, ¿no? Ya tienes que ir con la fecha, ¿no? Que sea actual. Y en caso de los medicamentos que, que van a prescribir ustedes, tiene que estar claramente el nombre del medicamento, ¿ya? La forma farmacéutica, si es en tableta, si es en solución, si es el jarabe, ¿ya? Eh, su concentración, ¿ya? O sea, cuántos miligramos tiene por ml o cuántos miligramos tiene el comprimido, ¿ya? Cuál es la dosis que van a administrar, ¿ya? La vía también, como les decía antes, la vía de administración y la frecuencia y la duración del tratamiento, ¿ya? Acá hay que ser, como les decía, con recomendaciones súper claras, ¿ya? Y específicas sobre la administración del medicamento o incluso los cuidados adicionales, ¿ya? A veces se los puedes dar tú aparte, ¿ya? Como otra hoja de la receta, ¿ya? Pero tiene que ir también una parte donde diga cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, le pones tú, ya, cada 8 horas. Muchas veces es mejor ponerle, oiga, dársela a las 8, a las 4 que a las 12, ¿ya? Por ejemplo, al almuerzo y a la cena, no sé, cosas así que sea como más o menos tomado como referencia y para que sea un poco más fácil para ciertos casos los propietarios que muchas veces o no escuchan en el fondo y después se pueden confundir mucho con la receta, ¿ya? Y sí o sí tiene que ir firmada por el colega, de todas maneras, ¿no? Tiene que ir por su firma. Pero les insisto mucho, en la receta tiene que ir todos los antecedentes, ¿ya? No vamos a dar una caja de un comprimido en el fondo y chao, listo. No tiene en el fondo cuál es el ritmo horario, no tiene cuál es por cuánto tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que ir con lo Profesor, más. ¿Sí? en las indicaciones adicionales incluso puede ir el tipo de alimentación que debe comer o las indicaciones como para la mejora del tratamiento, porque igual de Justamente. repente los usuarios son Bueno, em, como que uno les habla y después salen de la consulta y se les olvida todo lo que uno les dice. sí, 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 muchas veces pasa eso, que uno les le habla mucho, que eso, tienen que llevarse eso escrito. ¿Ya? Claro, Mucho porque por mejor. ejemplo nosotros muchas veces nos pasaba que nosotros decíamos la cuantificación, les incluso le entregábamos una jeringa, el agua tiene que ser, no sé, por 5 cc cada, no sé, por 2 horas, y iban y le ponían el tarro entero, ¿cachai? Entonces Sí, después igual entregaban nuevamente. Nos pasaba mucho que nos llegaban los pacientitos nuevamente, no es que vomitó, no es que comió tanto, no es que le dimos esto. Entonces, eso igual es como en los adicionales. sí, no, eso que dices tú no es menor, ¿ya? En el fondo pasa, pasa súper comúnmente, ¿ya? En que uno trata escucha, explicarle al dueño, hacer esto y hacer bla, 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 pero después, como bien decía usted, se le olvida, ¿no?
y en vez de decirle, por ejemplo, ya, dele solamente 2 cucharadas, de repente en el fondo esas 2 cucharadas son, o incluso, eh, disculpa el ejemplo, en el fondo, pero les dan 2 tazas, por ejemplo, cosas así. ¿Ya? O que no coma tal cosa, ¿ya? Que no se lo dé junto con la comida, no le dé leche cuando estén tomando ciertos medicamentos, ¿ya? Y eso se les olvida, ¿no? Entonces, en las indicaciones, ¿ya? Debería ir lo más claro posible. Todas las cosas que ustedes crean que es, que son buenas implicaciones para que se mantenga un buen tratamiento, ¿ya? Esa es la idea. Aquí en este caso no hay cosas que sobren muchas veces, ¿ya? Mira, en el caso acá, el, bueno, esto es algo que hacíamos en clase, en el control, ¿no? Que, ejemplo, caso clínico, ¿ya? Tenemos un canino con otitis externa, ¿ya? Que va a requerir de usar un antibiótico, ¿cierto? Y un medicamento antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ya? O que vamos a hacer ahora, ¿ya? Identificar los medicamentos apropiados que vamos a poner, ¿ya? Y redactar, ¿cierto? Esta receta con las partes, los formatos adecuados, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a necesitar? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que ustedes tienen que saber bien, uno, es evaluar, ¿ya? Adecuadamente al paciente. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Para qué? Como dije al principio, ¿ya? Tener un diagnóstico claro, ¿ya? Para que eh, tengan un tratamiento que sea efectivo, ¿ya? Lo que decía, educar a los propietarios, ¿ya? Sobre el uso y efecto de los medicamentos, idealmente, insisto, que quede todo escrito, ¿ya? Y obviamente llevar un registro de todas las prescripciones y todos los seguimientos, ¿ya? Porque muchas veces uno le da la receta, se la quedan y después uno muchas veces no se acuerda que le dio. Entonces, llevar un registro de eso. Bueno, eso queda en la ficha, ¿ya? Pero es importante tener ese registro, ¿ya? Súper importante. Y claro, esto tiene que ver en el fondo harto con la ética, ¿ya? Tiene mucha relación con la ética profesional, ¿ya? Para lograr prescribir tratamientos que van a ser apropiados y también seguros, ¿ya? Por ejemplo, esto es solo un ejemplo de receta, ¿ya? Aquí tenemos nombre del dueño, ¿cierto? El teléfono, la dirección, el nombre del paciente, la edad, ¿ya? Todos los datos que estamos en fondo nosotros em, diciendo que tiene que ir en la receta, ¿ya? Una adecuada individualización, ¿ya? Del paciente. Y también tienen los otros datos arriba del médico veterinario, ¿ya? ¿Cierto? Su root, en el fondo, ¿ya? Faltaría ahí el teléfono, pero, no, está ahí abajo. Así que tienen todos ahí los datos como esto es un ejemplo, ¿ya? Ejemplo que lo refiero. Por ejemplo, en esto, ¿ya? Que es un felino en el fondo, ¿ya? ¿Qué es lo que encuentran ustedes en esta receta? ¿Encontrar qué, profe? ¿Algún error? ¿Algo así? Sí, sí, en el fondo, ¿qué opinan sobre esa receta, por ejemplo? Primero Diría, ¿Ah? la calidad de la letra primero. Tiene que ser legible para todos. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Cuesta un poco ver qué es lo que va a decir. Eso es una cosa, No La sale la raza, cantidad de ml. la raza, doc. ¿cierto?
falta, Y dice falta, raza cruzado. falta Ujú. cruzado. ¿Qué raza es? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cachai? DPL. ¿Ya? Claro, claro. Las Dice diluir cantidades. agua Ujú. y dar ¿Sí? 2 horas, pero ¿qué hay que diluir con agua? ¿Cuánto? Entonces, En el enzo, Hills, ¿cierto? La cantidad de El ml en sí diluir con agua, del falta las medicamento. cantidades, ¿cierto? Las cantidades no están, ¿por ¿ya? cuánto Te tiempo? dicen, diluir con agua, 3 cucharadas cada 2 horas, ¿cuánto le vas a dar? ¿Ya? Nos dice ¿Cuánto, la cantidad de cuánto día. tiempo? Tampoco, ¿ya? Entonces, esas cosas son las que, por ejemplo, tienen que ir en una receta, ¿ya? Todo que sea lo más claro posible, y que no le queden dudas al propietario, ¿ya? De qué es cuál fue lo que ustedes quisieron prescribir, ¿ya? Claro. Y también en el tema de cuidado, dice mantener calor, no dice dónde, dice uso de compresas, no dice dónde. Eso dónde, en el fondo, ¿ya? Uso de pesa, cuánto rato, cuántas veces al día, tiene que estar súper completo, ¿ya? Ujú. No porque uno sepa en el fondo qué es lo que está prescribiendo, ¿ya? El dueño no es adivino, Y lo otro, no ¿ya? hay un cierre de la receta Claro, con una línea y hay un punto abajo que pueden colocar cualquier cosa, cualquier medicamento. así es, falta el cierre También de falta la la receta, fecha. ¿ya? Falta la fecha también, ¿cierto? Entonces, estos son solo ejemplos que vean que eso es cierto, ustedes pueden no haber visto harta, ¿ya? Pero, pero tienen que hay una importancia en el uso, en cómo se hace una receta, ¿ya? Y que Ahí en el igual fondo hay súper claro, un, principalmente para el propietario, ahí igual hay ¿ya? un tema con la receta, doc, por un tema de la edad del paciente, porque el paciente tiene un mes. La receta dice de Tiene un mes. dar Ujú, Gilsa D en lata, diluir en agua. Claro, el tema de cuánta ujú. agua, agua fría, agua caliente, con ayuda de Sí, jeringa. claro, También se tiene que estipular la forma de alimentación. O sea, el gato de un mes o cualquier paciente de un mes no se le puede dar con jeringa de espalda porque puede provocar una broncoaspiración y una neumonía por ya, aspiración. ya, ok. Todas esas cosas tienen que ir ahí. ¿Ya? Mm. Entonces, en el fondo, oiga, y no es un chorro de jeringa, por ejemplo, ¿ya? Que eso también a, a que esos casos de Ahí se le cortó. Doc, se neumonía le por corta. respiración son súper comunes, por lo menos. Eso. Ah, ya, Se le pucha, había cortado. ahora Mm. Ahora sí. te que dice mi conexión, te dice, es media inestable, Mm. ya. Te dice, con la ayuda de jeringa, y aunque suene una estupidez, ponerle sin aguja, ¿ya? Claro, porque la gente no En el entiende y fondo, muchas porque, veces a esos bebés se les da con jeringa no, de un cc. yo, claro, claro, entonces, ponte que pagan eso en el fondo, ya, y que dejen puesta la aguja, por ejemplo, ya, Mm. si hubiera en el fondo con ayuda de jeringa, una jeringa de cuánto, Pero van a agarrar una de 20 y le van a dar los 20 ml. de 20 ml, de 60, de 1 ml, ¿cómo Claro. dice usted? ¿Ya? Sí, pues generalmente se da de Entonces, uno porque el émbolo no es tan duro para tirarle tan fuerte el alimento hacia adentro. claro, que explicarle que tiene que ser un paso lento en el fondo, no hacer un chorro con la jeringa, ¿ya? Y explicarle lo de la neumonía y dejarlo también estipulado, quizá abajo con observaciones o el cuidado del paciente, ponerle.
fondo, tener cuidado con las memorias por expiración, por los lentes, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos otra receta. Tenemos uno, No se le escucha, Doc. No se le escucha. los datos, mordisquitos. Profe, no se escucha nada. A lo mejor se le cayó la señal. ¿O no? Alexi, ¿puede pausar mientras tanto la grabación? Que usted quedó como anfitrión, porfis. Ya. En esa quedamos, del principio. Quedamos en eso. Ya. ¿Qué les parece ahí, por ejemplo? También falta aplicación. Falta un montón de cosas ahí. ¿Cuántas ¿Ya? gotas en cada ojo? ¿O en qué ojo? Falta el paciente, el peso, El paciente, ¿qué raza es? ¿Qué raza es? ¿Qué la especie es? el La peso, edad, ¿Cierto? Edad, ¿cierto? Entonces, gotas óticas, ¿ya? En suspensión para perros, ¿ya? Pero ¿qué? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuántas claro. gotas? ¿Qué ritmo horario? El timbre del ¿Ya? médico Todo veterinario. eso, por ejemplo, ¿sí? Sí, por ejemplo, el timbre, ¿ya? También esa receta la pudo haber hecho cualquiera, por ejemplo, ¿cierto? La fecha está, pero en el fondo ¿Por toda cuánto la tiempo? descripción está por cuánto tiempo, una semana, 2 días, 5 días, ¿cuánto? ¿No? Entonces, todas esas cosas tienen que ir en lo que es en la prescripción de la receta, ¿ya? Aparece, Todos bien los aparece datos que colegiado, sea lo mejor. ¿Mm? ¿Perdón? que si bien aparece el número de colegiado, no aparece el root del médico tampoco. No aparece tampoco, ¿ya? Entonces, claro, son ejemplos que puedes buscar tú en que no hay una, si bien está hecha la receta, pero está en una, con harta deficiencia. ¿Cuántas veces al día? ¿Por cuánto tiempo? Como decían ustedes, ¿ya? En, en qué, en, en los dos en el fondo, ¿ya? ¿En qué oreja? ¿Ya? ¿En qué conducto auditivo? ¿Lo he hecho adentro? ¿Afuera? ¿Ya? ¿Ven? Todas esas cosas que no están, ¿ya? Que para uno quizá está súper claro, ¿ya? Pero muchas veces para los dueños no. Entonces eso es lo que debemos evitar. Y lo otro también, acuérdense que la receta, ¿ya? La receta también podría ser algo
que ustedes en el fondo tengan un seguro de decirle, oiga, sí, yo se lo dije, aquí está, ¿ya? Se lo dejé escrito, que no haga esto, no haga lo otro, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, en fondo, para hacer, en el fondo, una, una receta, ¿ya? En el fondo, que sea, ustedes cachan harto, ¿no? Cómo cómo se hace la receta, ¿ya? A la prueba les voy a poner un par de recetas para que hagan esos comentarios también, ¿ya? Como lo mismo que saber en el fondo qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva, y pero más que nada es que sepan reconocer cuando una receta está bien realizada o no, ¿ya? Profe, en las pruebas va a haber cálculo de ¿Ya? dosis, ¿verdad? Sí, sí, pero en esta no. Ah, en la primera no, que la tenemos el No, 13. claro, porque dice solamente, ustedes ven ahí, dice que es solamente, ¿cómo se llama? Eh, receta. Ah, no, 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 pero me refiero O, en la prueba, no en el mal yo. control, porque el control es el otro lunes. Pero en la prueba, la primera cátedra la tenemos el 13 de octubre. Entonces, por eso le preguntaba si van a haber cálculo de En la dosis en prueba. esa. Sí, en la cátedra 1. Ya, mira, yo creo que no. Ah, ya, Eso lo vamos a ver solo en los prácticos. ¿Ya? El ya, cálculo sí. no va a ser un poco más de materia. ¿Ya? De casualidad, bueno, si no fuera mucho la batudez, profe, ¿habría una ¿Sí? posibilidad que nos suba alguna guía como para hacer ejercicio? Yo al menos me manejo en eso, pero igual se me Ya, olvida. Entonces, me serviría mucho para practicar como los ejercicios que usted hace, al menos para la cátedra 2, si se pudiera. Si no, ya, ningún problema. Tengo ahí como unos casos clínicos con cálculo entre 12. Ningún problema. eso mismo. Ya, profe, por fin. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, sí. No tengo ningún problema para subírselo. ¿Ya? Así que, eso sí, acuérdenme si quieren al correo, me escriben y se lo subo al tiro. Ya, profe, le mando el correo al tiro. Ya. Y ahora vamos a ver un tema, ¿ya? Que es lo de la clase ahora. Igual fue como largo esto que es agua y electrolitos, ¿ya? Que son una materia muy fundamental para nosotros en lo que es y que no se le da, según, según mi experiencia, no se le da en el fondo la, la gran importancia que tiene, ¿ya? Aquí solo, por ejemplo, debemos recordar que en el Profe, no está fondo, compartiendo la pantalla. ¿no? Al tiro, No. al tiro, al tiro. A ver, ahora sí, Sí, ahora sí. Ya. Comencemos, lo que es agua, ¿ya? Es una parte fundamental para, para mantener la homeostasis del cuerpo, del organismo, en el fondo. Es algo fundamental, ya que si no tenemos, en el fondo, esta, este equilibrio, ¿ya? Muchas funciones no, no van a estar en buena forma, y a la vez los mismos tratamientos que nosotros podamos utilizar o que podamos em, eh, prescribir, no van a tener un buen resultado, sobre todo, si es que no hay una buena hidratación del paciente. Muchas veces se deja de lado, ¿ya? Así como si es que lo comparamos con nosotros en general, cuando vamos contra, no sé, exigente urgencia, ¿ya? Siempre, casi siempre, en forma invariable, ponen suero, ¿ya? De todas maneras, como para mantener o para asegurarse
que esa parte va a estar en el fondo controlada. ¿Ya? Como decía recién, ¿ya? El agua va a constituir aproximadamente el 60-70%, ¿ya? Del peso corporal, ¿ya? Y aumenta más, tiene mayor cantidad de agua en neonato, ¿ya? Esta se va a distribuir en forma en general en dos compartimentos, el intracelular, ¿cierto? Y el extracelular, ¿ya? Y el extracelular, ¿ya? Se va a dividir en el fondo en el espacio intravascular, o sea, lo que está dentro de los vasos sanguíneos en circulación, y el espacio intersticial, ¿cierto? ¿Ya? Que eso en el fondo nos va a ser la cantidad de agua que nosotros tengamos en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Para qué? Esto cumple unas funciones súper importantes, que son transporte de nutrientes y oxígeno a la célula, eliminación de desechos, ¿ya? También una función súper importante en lo que es regulación de la temperatura corporal. Se cortó, profe. Se cortó. Y Sigue sin escucharse, Doc. también cumplen un rol de protector, ¿ya? De Doc está con problema de conexión. Se le volvió a cortar todo. todavía nada. No, Se cayó de nuevo. ¿Quién quedó de anfitrión? Está conectado el profe. No me aparece como conectado a mí ahora. A ver ahora. Anfitrión. Sigue como anfitrión. ¿estás escuchando? Ahora sí. Ya, uff. Oye, sorry, ha estado totalmente desde que llegué a la casa, la señal de internet es malísima, ¿verdad? Súper mala. Ya disculpen, una de esas se corta, no, Ok, Doc. No hay problema. pero espero que no. Porque como uno tiene que quedar en el fondo sin poder hacer nada sin internet, pero ya, entonces como les decía, se mantienen fondo en funciones de transporte, de eliminación de desechos metabólicos, regulación de temperatura corporal y un factor también protector, ¿no? Ya en la amortiguación, por decirlo así, de órganos. ¿Cuál es el papel, en el fondo, que van a cumplir los principales electrolitos, ¿ya? Dentro de la relación de esta va a ser lo principal del espacio extracelular. Otra vez se está cayendo. ¿Ahí? ¿Ya? Y para mantener el volumen, ¿cierto? Y la presión sanguínea. Eso es la parte del sodio. El potasio, ¿cierto? Se va a mantener principalmente va a estar a nivel intracelular, ¿ya? Y es súper importante en la conducción nerviosa la, y en la contracción muscular, la parte del potasio. El cloro, ¿ya? Va a acompañar al sodio, tanto como cloruro de sodio, en el espacio extracelular, ¿cierto? Ácido base, también.
El calcio también es importante en la contracción muscular, ¿cierto? Coagulación y en algunas funciones enzimáticas. En este caso, el magnesio va a apoyar también funciones neuromusculares químicas, ¿ya? Nerviosas, con función muscular, y son esenciales para mantener la homeostasis. Ahora, tiene que existir un balance electrolítico, ¿ya? Que estas se van regulando mediante la ingesta y la excreción de agua, ¿cierto? A través de los riñones, sistema gastrointestinal y la piel, que esto va a ser en ciertas especies más importante que en otras, ¿ya? El, Van a existir altos factores que nos van a afectar este equilibrio, que son, por ejemplo, enfermedades renales, diarreas, vómitos, enfermedades endocrinas también, ¿ya? Y el periodo operatorio en cirugía y en casos también críticas como shock, ¿ya? Shock. ¿Recuerdan por qué en el shock se puede producir en el fondo esta alteración del- de la homeostasis con el agua? ¿Se acuerdan de eso? No, Profe, profe. no le entendí lo último. ¿No? ¿No? No, lo que pasa es que en shock se produce un desbalance, ¿cierto? De la homeostasis que tiene que ver con los líquidos, ¿ya? Pero ¿por qué se acuerdan cómo se produce eso en el shock? Básicamente, básicamente se va a producir porque hay una vasodilatación, ¿ya? Entonces va a haber un problema ahí de perfusión, ¿ya? Si bien no existe una deshidratación real, ¿ya? Hay el volumen sanguíneo disminuye debido a que hay una vasodilatación. Entonces empieza a funcionar el corazón mucho más rápido para intentar llegar a todos los órganos, ¿ya? Con esta perfusión. Pero no se puede, porque en el fondo está mucho más grande en el fondo el calibre de los vasos. Entonces, ahí en ese minuto se va a alterar también este equilibrio hídrico en forma, si bien no es real, pero no alcanza a perfundir todos los órganos que son necesarios para que se mantenga nuestro equilibrio, ¿ya? ¿Cierto? Para que se haga. ¿Ya? Existen soluciones, en fondo, ¿cierto? Que son de cristaloides y coloides, ¿ya? Los cristaloides son soluciones con partículas pequeñas, ¿ya? Iones, que van a atravesar súper fácil las membranas, ¿ya? Lo cual permite que rápidamente se distribuyan en el espacio extracelular, ¿ya? Por eso, soluciones pequeñas que son iones, ¿ya? Que van a atravesar fácilmente las membranas. Tenemos distintos tipos de estos cristaloides. Ya tenemos los isotónicos, que se van a usar más frecuentemente porque tienen una osmolaridad similar a la del plasma. Ejemplo, uno que se usa muchísimo, la solución Ringer lactato. ¿Ya? Contiene lactato, calcio, potasio, sodio, en el fondo, y es uno de los que más utiliza o de elección en casos de deshidratación y de cirugía. Yo básicamente uso solamente zinc. Isotónico es la solución salina al 9%. ¿Ya? Esto sí va a estar útil en lo que es hipovolemia, por ejemplo, isonatrol. Tenemos otros cristaloides que son hipotónicos, aportar
El ejemplo, salina al 0,45%, ¿ya? Que es en el fondo corregir la deshidratación, pero sin sobrecargar, ¿ya? De sodio, ¿ya? Se utiliza en el fondo lo en, en la parte práctica, en el fondo, por lo menos para mí, los que más utilizo como son los isotónicos. También existe en el fondo hipertónico, ya que tiene una osmolaridad que es mayor que la del plasma, ¿ya? Y por lo tanto van a extraer agua de las células hacia en el fondo, hacia el extracelular, ¿ya? Ayudando a incrementar el volumen plasmático súper rápidamente. Extraen el agua, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya en el fondo una mayor aumento del volumen plasmático, ¿ya? Ejemplo, solución hipertónica de cloruro de sodio, ¿ya? Usado en casos de hipovolemia severa, ¿ya? Una emergencia. Así que tengo claro que existen en el fondo esos estándares, ¿ya? ¿Cuándo vamos a indicar el uso de estos cristaloides? ¿Ya? Que van a ser ideales para reponer el volumen, ¿ya? En casos como deshidratación, cirugía o mantenimiento general de fluido, ¿ya? Debería ser la primera opción, ¿ya? Que vamos a hacer en la mayoría de los casos, debido uno a su costo y su súper amplia disponibilidad, ¿ya? Bien fácil de encontrar. Tenemos cristaloides, aquí en el caso de los hipertónicos, ¿ya? Que tiene una osmolaridad mayor que la del plasma, el fluido tiende a ir desde el compartimiento hacia el intravascular, ¿cierto? Y es para un aumento rápido de la volemia. Esto como ejemplo. Para que les quede claro eso, cuando es hipertónico, va a sacar agua de la célula y la va a poner en el intravascular. ¿Qué son los coloides? Los coloides, ¿ya? Son soluciones con unas moléculas más grandes, en general son polisacáridos o proteínas, ¿ya? Que no van a atravesar tan fácilmente las membranas celulares, ¿ya? Permiten permaneciendo más que nada en el espacio intravascular. Aquí tenemos, por ejemplo, tipos de coloides en plasma sanguíneo, ¿ya? Que va a contener proteínas como la albúmina y la globulina, ¿ya? También albúmina sintética que se detectaron en gelatina. Van a aumentar la presión oncótica, ¿cierto? Para ayudar a mantener el volumen intravascular. Esa es su función, ¿ya? Acuérdense que la presión osmótica, ¿ya? Es la fuerza que impulsa a las moléculas de agua desde baja concentración es producto a una de alta concentración, ¿ya? Y la presión oncótica es la fuerza que ejercen las proteínas en la sangre atrayendo agua hacia vasos sanguíneos, ¿ya? Esa es la presión oncótica desde el extravascular al intravascular para la volemia o una mantención de la volemia. ¿Cuándo, cuándo vamos a usar en hipovolemia cuando los cristaloides no son efectivos, ¿ya? Y en situaciones donde hay una proteína en la sangre, o también edema, ¿ya? Porque al permitiendo de esa manera de que se disminuya también ese edema, ¿ya? Se emplean en el fondo en casos críticos también, ¿ya? Cuando es necesario una mantención de este volumen intravascular, ¿ya? Sin que el paciente se sobrecargue con mucho volumen, ¿ya? Por,
porque va a ser, en forma secundaria, vamos a aumentar la volemia, pero a la vez va a hacer que ingrese más agua también al intravascular. Ah, Los, los coloides, entonces, ya van a aumentar la presión oncótica del compartimento intravascular, ¿ya? Porque estas proteínas más grandes, ya sea esas proteínas o polisacáridos, no van a atravesar la membrana. Entonces, solamente lo único que se va a mover va a ser líquido desde el compartimento extravascular al intravascular, aumentando rápidamente de esa forma la volemia. Súper rápido, ¿ya? ¿Les queda claro esto, cierto? Más o menos, lo de los coloides y la presión oncótica. Sí, doc. Sí, profe. Ya, ya, impecable. Acá, indicaciones y también contraindicaciones en medicina veterinaria. ¿Ya? El uso de cristaloides, ¿ya? Lo que vamos a usar. Son súper seguros, en el fondo, ¿ya? Y son efectivos para rehidratar animales con pérdida de líquido, como el caso de diarrea o vómitos, por ejemplo, ¿ya? Para mantención del fluido en cirugía, ¿ya? Especialmente para mantener la presión arterial, ¿ya? Y el volumen sanguíneo, ¿cierto? Y en caso de trastornos electrolíticos leves, que van a ayudar a corregir ese equilibrio sin sobrecargar el sistema tampoco, ¿ya? Eh, Muchas veces, en el fondo, pasamos por alto, muchas veces, esto de la parte de hidratación, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo súper presente porque es un, es un, un- es un súper aliado, en el fondo, para nuestra práctica clínica, ¿ya? Súper importante es uso, por ejemplo, nosotros tenemos un caballo con algún cólico, por ejemplo, ¿ya? el uso de, el uso de suero es prácticamente, en el fondo, sí o sí, ¿ya? De todas maneras, y en volúmenes superiores a 10 litros, ¿ya? Entonces, es una súper buena eh, herramienta, ¿ya? Que tenemos que, claro, obviamente hay que saber usarla también. El uso de coloides, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a hacer? En caso de hipovolemia severa, ¿ya? Y también, idealmente, cuando los cristaloides no van a ser suficientes o necesitamos mucho volumen, ¿ya? Para mantener este volumen intravascular, ¿ya? Eh, en casos de edema también, ¿ya? Como les decía antes, ¿ya? En caso de pérdida de proteínas, ¿cierto? O en enfermedades hepáticas, también, ¿ya? Esto tiene que ser mucho más estrictamente controlado, ¿ya? Para, en este caso, evitar sobrecargas, ¿cierto? Y reacciones adversas, porque parece que estamos en el fondo eh, poniendo más proteína al sistema, ¿cierto? Entonces, hay que tener ahí su cuidado también. Ahora, como consideración especial, ¿ya? Algunos animales con insuficiencia cardíaca o renal requieren una mayor control, ya que puede haber una sobrecarga de los fluidos, ¿ya? Haciendo que tenga en fondo alguna alteración renal o alguna alteración cardíaca secundaria, ¿ya? Acá, en la tabla más o menos, ya que ustedes pueden inferir cuál es el porcentaje de deshidratación, ¿ya? Por ejemplo, aquí la parte clínica, en el fondo va a ser siempre cuando hay entre un 6% y un 10%, ¿ya? De deshidratación, ¿ya? Sobre todo nosotros estamos acostumbrados a hacer el pliegue cutáneo, ¿ya? Pero también tenemos que fijarnos en lo que es mucosa, ¿ya? Y
el hundimiento de los globos oculares, ¿ya? Entonces, es algo que tienen que, que, que considerar. Súper. Y junto con eso también, con el globo ocular, ¿cierto? Con el pliegue cutáneo, también va a ser súper decidor, ¿ya? El tiempo de relleno capilar, ¿ya? Son las cosas que nos van a mandar a dar ideas en el fondo de cómo está la hidratación, ¿ya? Entonces, o sea, todos esos signos que tenemos nosotros en lo que es eh, eh, cuando estamos haciendo el examen clínico, ¿ya? No saltarnos esas partes porque a veces en el fondo eh, es una ayuda, como les decía, súper importante o la base de que un animal mantenga un buen pronóstico o no, ¿ya? Acá, como parte de los protocolos que vamos a utilizar, ¿ya? Primero, evaluar al paciente, ¿ya? Antes de administrar o decir, sí, hay que ponerle suero, en el fondo, hay que evaluar los signos de deshidratación, ¿ya? En la piel, lo de las mucosas, relleno capilar, frecuencia cardíaca también, ¿ya? Si se puede, ¿ya? Y esto en caso si tenemos en la clínica así rápido, hacer pruebas de laboratorio, ¿ya? Que nos pueden guiar ahí cuál sería la mejor opción para, para ir a tratar, que vamos a usar. Y obviamente hay que tener un monitoreo constante, ¿ya? Durante su administración, ¿ya? Para detectar en el fondo que puede haber alguna sobrehidratación o incluso los signos de mejora que tenga, ¿ya? Pero tiene que estar en constante monitoreo, ¿ya? El cálculo, ¿ya? De volúmenes. No es en fondo poner el suelo y hay cuenta de cuánto es la aceleración que tiene, en qué porcentaje, y de ahí en el fondo es un cálculo basado en esas condiciones clínicas, ¿ya? Por ejemplo, hay que también evaluar esos signos que pueden indicarnos sobrehidratación, ¿ya? O, en fondo, alguna deshidratación persistente, ¿ya? Y siempre ir en el fondo, dentro del monitoreo, nos puede ir, en el fondo, tanto de idea para que hagamos ajustes, ¿ya? Para eso va a ser súper importante lo que es parámetros clínicos, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio. Acá, po- por ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí unos casos clínicos que vamos a ver, ¿ya? Mira, a ver, ¿cuánto más? Haremos 10 minutitos, ¿ya? Porque vamos a ver como hartos casos acá, Ok, ¿ya? Nos juntamos ya, profe. 10 para las 9. Nos juntamos. Ok. Gracias. Ujú. Si quiere le pone pausa, profe. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos un canino, ¿ya? Que tiene una enteritis crónica, ¿cierto? Un perro que tiene 7 años, mestizo, 25 kilos, con un historial de diarrea crónica, ¿ya? Dentro de los signos clínicos tiene mucosa seca, pliegue cutáneo persistente, una leve taquicardia, ¿ya? Y está como aletargado. Esos son signos
que nos pueden indicar al tiro que el perrito está un poco deshidratado, ¿ya? Según la evaluación clínica, y en este caso, en el fondo, con análisis de laboratorio, se indicó en el fondo un 5% de deshidratación, ¿ya? Equivalente a leve moderada, ¿cierto? Entonces, con esos datos, ¿no? Con esos datos podríamos en el fondo empezar a hacer toda esta reposición de fluido, ¿ya? El objetivo, ¿cierto? De volumen que hay y pueden ir equilibrios, o sea, desequilibrios electrolíticos, ¿ya? Entonces, ¿creen usted que sería en el fondo una, una solución isotónica en el fondo, como un Ringer lactato o una salina, lo que usarían, más o menos? No lo escuché la pregunta. Sería, ¿está bien esta solución elegida? O sea, que fuera Ringer lactato o solución salina al 0,9%. ¿Es una buena Mm, elección? El Ringer lactato es una buena opción, según yo. Yo Ya, creo que salina, un glucosalino en realidad. Pero salina por el tema de los ya, electrolitos. sí. No sé si. Mira, cualquiera de los dos, en el fondo, ya sería una opción de electrolito, ¿ya? Y en general debiera ser como de elección pensar que, que por medio de la diarrea, ¿cierto? Hay una pérdida importante. Tener- Profe sabe que se le corta mucho, pero así ya, mucho, mucho. No, ya no se le está escuchando nada. Sí, como que se queda en silencio En total, caso de mucho rato. diarrea, tenemos que suponer al tiro que hay una pérdida Profe, no se escuchó Profe, nada de lo que más. dijo. se le está cortando mucho el micrófono, profe. No sé si será problema de su micrófono, pero creo más que puede ser problema de su internet. Sí, ahí se cayó, parece. ¿Ya? Entonces, teníamos acá, ¿ya? Que era cristaloide isotónico, ¿cierto? Puede ser Ringer o Sávila, ¿ya? En el caso particular, yo elegiría Ringer, lactato, ¿ya? Mm, Por los otros electrolitos que tiene también. Perfecto. Acá, para una deshidratación de un 5%, ¿ya? Y que tiene un peso de 25 kilos, como es el caso clínico que estamos viendo, la dosis para poner sería aproximadamente de un litro 250 de Ringer, ¿ya? El cálculo está ahí, ¿ya? Que es el peso, ¿ya? 25 kilos por el 0,05, ¿ya? Que es el 5% de déficit, ¿cierto? Perfecto. Y eso nos da 1250 ml. El peso, por eso es importante saber el peso y poder estimar cuál es el porcentaje de deshidratación, más o menos, Ujú. ¿ya? Eso vendría siendo como un litro, un cuarto.
un litro, un cuarto. Un litro, un cuarto, justamente. Doc, ¿Ya? una consulta Son con respecto a eso. 1250 ml. Ujú. Una Sí, pregunta con respecto a eso. sí, Ahora, dime. ¿cómo yo puedo calcular, ya, tengo que darle un 4? No puedo mandárselo todo en media hora, ejemplo. O no puedo mandárselo todo en 15 minutos. No, ¿Cómo calculo eso según el claro. peso? Mira, lo primero, la solución en el fondo, como decía acá, lo vas a administrar en las primeras 6 a 12 horas, ¿ya? Comenzando, ¿ya? Con el volumen calculado, ¿ya? En las primeras 2 a 4 horas y monitoreando la respuesta, ¿ya? No Perfecto. puedes darle, obviamente, ¿se escuchó? Sí, sí. Ya, ya. Que tú la solución lo tienes que dar, no es, obviamente no es rápido, ¿ya? Pero obviamente tienes que calcular que, que al menos la mitad del volumen calculado tienes que pasarlo en las primeras 3 horas Perfecto. aproximadamente, Súper. ¿ya? Profe, Y una ahí pregunta. también ir a la vez monitoreando esa respuesta, ¿sí? ¿Por ¿Sí? qué ¿Lo se escuchó? multiplica por 0,05? Ya, porque tú, el, eh, ah, si tú en el fondo eh, divides, ¿cierto? ¿Ya? Es el 5% va a significar en el fondo que tienes eh, ¿cierto? 5 partes en 100. No puedes multiplicar por 5, ¿cierto? Pero al hacer tú la división, ¿ya? De el 5 dividirlo en 100 te da el 0,05, ¿ya? Así sacas todo ese número. Tiempo. En este caso, el 5 divídelo en 100 te va a dar 0,05. Sí, lo O Ese es sea el que entendí. porcentaje. siempre, disculpe, siempre que se Sí, multiplique por el porcentaje de deshidratación, hay que pasarle un número entero y ahí multiplicarlo con el peso. sí, sí. Porque se dice en el fondo que es una deshidratación no sé, 10%, ¿cierto? Divides en el fondo el 10, lo divides en 100 y te va a dar, este ejemplo, 0,1, ¿ya? Y eso lo Claro, multiplicas por el peso, ya, ¿ya? profe. Si es un Gracias. 6%, 8%, ¿ya? Pero esa es la fórmula, ¿ya? Y que nace de dividir el porcentaje estimado, 5, 6, 7, dividirlo por 100, ¿ya? Ahora, como le decía a tu compañero ahí, la primera, la mitad de lo que calculaste tú, tienes que pasarlo en las primeras 2 horas, 3 horas, ¿ya? Aproximadamente. Y luego ir, obviamente, evaluando los signos. Rápidamente tú vas a ver los cambios súper rápido, ¿ya? Pero, y el total, en fondo, ¿ya? Vas a calcular que tú tienes que ponerle el total más o menos en unas 6 horas aproximadamente. Ya, profe, ahí Y, entendí. y, y ya, qué bueno. Y la velocidad en el fondo con lo que vas a hacer esto ya se va a ajustar con los signos ya que vayas encontrando tú te mejora, como disminución de frecuencia cardíaca, en el fondo los latidos
normales, pérdida de la arritmia, que no haya arritmia, ¿ya? Y mejora de la perfusión, que lo vas a ver tú por el, por el tiempo de relleno capilar, más que nada, ¿ya? Es súper decidor. ¿Se entendió, cierto, más o menos? ¿Se entendió eso? Sí, No profe. mucho. Ayuda. No mucho. ¿Qué no entendió? Para decirle de nuevo. La primera parte, profe, cuando saca el primer cálculo. ¿Ya? ¿Ya? Mira, nosotros estimamos, ¿ya? Que el porcentaje de deshidratación era un 5%, ¿ya? Y el 5%, ¿ya? ¿Cómo lo llevas tú a un número? ¿Ya? Es dividiendo ese número por 100. ¿Ya? ¿Ya? Si tienes 5%, dividirlo por 100 te va a dar el... Que se le cortó también. ¿Ya? De ahí nace ese número, de dividir el porcentaje es que es un 5 dividirlo por 6 multiplicado por el peso del paciente, te va a dar la cantidad aproximada del líquido que está en el fondo. ¿Entendió? Se le tiene que administrar. Sí, profe. Sí, ahí hace ese número, ¿ya? Y luego en el fondo es que el volumen total que usted calculó que había que reponer, hay que darlo en las primeras 6 12 horas. Eso varía más o menos, pero en las primeras 6 horas y hay que ir evaluando con los signos que tenga que mejoran el fondo, ¿ya? Como son disminución de frecuencia cardíaca, ¿ya? Y evaluar cómo está la perfusión con el tiempo de relleno capilar, ¿ya? Eso nos va a hablar, nos va a decir súper bien cómo está evolucionando el cuadro, ¿ya? Oye, cualquier consulta, hagan nomás, o sea, no, no hay problema, háganla para que entiendan bien cómo es el proceso también, ¿ya? Acá, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer este monitoreo en el fondo? ¿Ya? Hay que evaluar la respuesta, más o menos cada una hora, para ir identificando signos ya que nos pueden alertar de alguna sobrehidratación o edema, ¿ya? Eh, si se puede, en el fondo, ya hay eh, que ir haciendo eh, eh, exámenes también, laboratorio, si es que, ya, pero con los signos clínicos, ya, como restauración de la vitalidad, en el fondo, mejoría de signos como letargo, ya, mucosas secas, ya, que eso cambie, la cantidad indicada estaba bastante bien. ¿Ya? Y no se olviden, el tiempo de relleno capilar también es súper importante para la evaluación de la perfusión. Así que para que lo tengan en claro ahí. Aquí, como ven, por ejemplo, ¿ya? Ese signo de el perro está ahí con letargo, obviamente. Ustedes ven, ¿ya? Y eso, aunque se alcanza a ver que, por ejemplo, el ojo está brillante, ¿ya? No tiene, pero está aletargado en el fondo, ¿ya?
caso 2. Otro ejemplo. Tenemos un felino, ¿ya? Con una enfermedad hepática, ¿ya? Ese que es un gato de 10 años, diagnosticado con una enfermedad hepática crónica y que presenta edema subcutáneo, ¿ya? ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? ¿Cierto? Edema, sobre todo en partes bajas, abdomen, extremidades, ¿cierto? Letargo también y pérdida de peso. Laboratorio, niveles bajos de albúmina, ¿ya? Ahora, nosotros eso lo podemos inferir al saber que tiene, ¿ya? Una enfermedad hepática crónica, ¿ya? Podemos inferir que puede haber alguna hipoproteinemia, ¿ya? Lo que, claro, obviamente sería ideal confirmarlo por exámenes de laboratorio, ¿ya? Pero ya podemos, en el fondo, estar pensando en el caso, en el cuadro, de que puede haber una hipoproteinemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cierto? Tenemos que aumentar el volumen intravascular, ¿cierto? Y reducir el edema, ¿cierto? Pero sin aumentar el riesgo de sobrecarga del líquido. Acuérdense, ¿por qué? Porque es un gato de 10 años, ¿ya? Entonces, lo más probable es que tengamos si es que sobrecargamos el sistema, ¿ya? Puede haber algún daño, alguna falla cardíaca. ¿Están de acuerdo conmigo yo no? De esa parte. Sí, Doc, profe. Sí, ya. ¿Sí? en ese caso, por ejemplo, en este caso clínico, Ujú. también podría ser PIF, Eh, Mira, podría ser, ¿ah? hacer como citosíntesis del líquido libre abdominal y hacer prueba de Ribalta, ¿puede ser? Ya. Sí, sí, ¿O sí, no? mira, podría ser, ¿ah? Pero en el fondo tendría otro signo, ¿ya? Como, Claro, por ejemplo, no, pucha, serían en el fondo súper, o sea, igual podría en el fondo eh, tener eso, pero, pero yo creo, en el fondo, ya, ujú, que no habría un edema tan evidente. claro. Yo O creo, linfoma, ¿ya? No habría de... Ah, perdón, linfoma, linfoma sí. Claro, claro, ahí puede ser. ya, ya, doc, gracias. Ya. Así cual, claro, como decías tú, claro, se podría hacer una abdominocentesis, ¿cierto? Porque ¿qué vas a encontrar en ese líquido en el fondo? ¿Cierto? Principalmente cambiar su color, ¿cierto? ¿Ya? Va a ser en el fondo más amarillo, Claro, es más amarillo y es como más viscoso. ¿cierto? Y viscoso, ¿ya? Pero es amarillo. Entonces, Ujú, porque va a estar rico en proteína. claro, Obviamente, ¿ya? sí, Pero, pero como bien dices tú, podría ser una buena hacer ahí como un diagnóstico diferencial, ¿ya? ya, Y, ujú, y lo otro también que podrías encontrar, eh, ictericia también, claro, ¿ya? Entonces, como esos signos podrían en el fondo, eh, también en el fondo, claro, pues si es la otra forma, pod- sí, podría encontrar, ponte uveitis en el fondo, mm, eh, ¿cómo se llama? Eh, U otros signos incluso neurológicos también, claro, sí, ¿ya? el PIF Lo que como que no verías finalmente deja como el abdomen súper abultado.
Sí, sí, Profesor, y puede sí, también, puede tener un síndrome Gracias, Doc. nefrótico o una enfermedad renal. ya, pero ahí, ¿cómo explicarías con la enfermedad renal la pérdida de proteínas más rápida? Porque en una enfermedad renal crónica va a perder proteínas a través de la orina. De hecho, Sí, uno sí, de los pero en el fondo, tratamientos que se hace es como se hacen unas bolsitas que se le llaman mochilas, donde uno va ya, administrando de cierta forma líquido. ya, sí, sí. Pero aquí hay diagnósticos que también podrías tener tú para hacer el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Aparte, no pensamos en laboratorio, ¿ya? Podrías encontrar tú en hartos casos una cetosis, por ejemplo, Ya. ¿ya? Y eso lo vas a encontrar al tiro al ver cómo respira el gato, Y ¿ya? lo otro que les El olor, pasa en ese sentido es que empiezan a tener las heridas en la boca. sí, sí, sí. Primero cetosis, en el fondo, y las heridas oculares. Está súper bien en estos casos porque tenemos como hartos diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Y está súper bien que ustedes tengan como claro eso, ¿ya? Doc, Que pueden ser muchas cosas. Ahora, sí, en el caso que habla la Dani, por ejemplo, de alguna enfermedad renal correspondiente en este caso, podría ser una enfermedad prerrenal, ya que la hipoalbuminemia igual baja las presiones. claro, sí, sí, puede ser. Pero, Sería como, justamente, claro, como una enfermedad que se produjo por la hipoalbuminemia, más que nada, como consecuencia de. claro que se produjo por eso, justamente, sí, 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 estaría bien ahí el ejemplo, Ya, súper súper. bueno, Gracias, Doc. ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que aumentar el volumen intravascular, ¿cierto? Con el fin de que reducir el edema, ¿ya? Sin el riesgo de que haya sobrecarga de líquido. Aquí vamos a usar en el fondo un coloide, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la presión oncótica, ¿cierto? Va, va a mantenerse el volumen intravascular sin haber una dilución electrolítica, ¿ya? Entonces, aquí, en el caso del felino, el gato, ¿ya? La dosis inicial de esto va a ser aproximadamente 5 a 10 ml por kilo, ¿ya? Administrado en un periodo de 30 a 60 minutos aproximadamente, ¿ya? Eh, Se utiliza administrar en el fondo un volumen de 30 a 40 ml, ¿ya? Evaluando esa respuesta, ¿cierto? Y administración endovenosa lenta, ¿ya? Ahora, obviamente, tenemos que ir ajustando tiene que estar monitoreado, en fondo harto, ¿ya? Y para evitar también alguna reacción adversa, alguna reacción alérgica, ¿ya? También. Pero eso es lo que queremos nosotros hacer como tratamiento, ¿cierto? Se observa, ¿sabe que rápidamente ustedes que lo han visto, se se evidencia la reducción del edema, ¿ya? Súper. Va a haber en el fondo pérdida del letargo, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces hay que estar evaluando en forma periódica lo que es la función hepática, ¿ya? Para ajustar en el fondo dosis en relación a estos tratamientos que, como ya son más crónicos, ¿ya? Son más prolongados, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Es una disminución del edema. Y eso se ve, lo vas a evaluar súper rápido, ¿ya? Se ve al tiro, ¿ya?
va a haber una mejora, ¿cierto?, de volumen intravascular, ¿ya? Y sobre todo el estado del paciente. Al tiro va a salir de esa letargia, ¿ya? Súper rápido. Así que es- eso, eso más o menos con este ejemplo del caso clínico, ¿ya? Doc, perdón que lo moleste Sí, tanto. no En sé, en este esa es caso, la, ya, esa es la bacán. idea. En este caso, por ejemplo, cuando hay, no sé, un edema cardiogénico, ¿se ¿Ya? puede ¿Ya? utilizar furo? ¿Se puede utilizar algún diurético como para poder ayudar a bajar el edema? Paula, ¿por qué le preguntaste lo que le iba a preguntar yo? Cállate, Dani. Iba a preguntar lo mismo. Mira, a ver, Sí, porque igual hay una hipoalbuminemia, sí. obviamente hay una baja de presión, entonces, por el hecho de la hipoalbuminemia, ¿será como positivo poner algún diurético, por ejemplo, furosemida? Mira, yo lo usaría como parte del tratamiento, ¿ya? Ya, ¿Ya? Pero en el fondo evaluar súper bien lo que es la ujú. albúmina, ¿ya? Claro, Con, claro, con esa evaluación, porque si no, en el fondo estarías produciendo además una sobrecarga renal, claro, ¿ya? que ese es el Eh, tema, po. Además, Ujú. sí, Tal vez a sí, dosis pero baja, sería parte del tratamiento a dosis baja y a dosis y bien monitorizado, súper, ¿ya? así a lo mejor, Sobre todo repito con la albúmina, claro, ¿ya? Eso habría que ponerle un ojo ahí. ya, súper, en gracias, doctor. la, en la albúmina, porque aún así estamos con problemas ¿cómo se llama? Cardíacos, ¿ya? Pero en el fondo nos podría llevar eso mismo a un daño renal también. Entonces, a la pregunta, sí, sí, yo lo usaría, pero, pero bien monitorizado. Claro, por último, usar como una dosis única y a dosis baja y como para ayudar en un Sí, inicio, sí, sí, como en la urgencia más que nada. claro, claro, y claro, Ujú, ver si hay también si es que hay signos respiratorios, por ejemplo, ujú. Sí, ya, ya, yo lo usaría, ya. ya, yo lo Profe, ¿y usaría. la Sí, hidro puede ser? Porque igual en casos se puede ocupar igual en gatos, po. sí, igual, sí, O un tipo de sí, también, espirulonactona, porque la espirulonactona o sea, igual es como un antagonista de la aldosterona, que puede servir también puede ser, sí, eh, como es para un súper, tratamiento como medianamente, como para igual tratar el tema de hacer una recombinación en sí como con el tratamiento. tratando en el fondo súper. eh, ¿Qué pasa? Es que en el caso del. ¿Mm? Eso, Y en el fondo también te va a ahorrar el potasio, sí. ¿no? Sí, pues que la espirulonactona Eh, ahorra el potasio. el potasio, claro. Sí. Entonces, claro, va a sacar sodio o algo así, ¿cierto? Disminuyendo la absorción de sodio, ¿cierto? Y de agua. Entonces, se puede usar de todas maneras, ¿ya? Y sobre todo si que haces una buena, eh, eh, incluso está usada
quedó. Que la última parte se le fue el internet, profesor, pero sí me queda como claro. ¿Sí? Ya, no, claro, pero lo que te decía, aldosterona es un medicamento en el fondo de elección cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva igual. ¿Ya? Entonces se puede hacer, hay una mezcla de hartos, como vimos, se puede usar furosemida, puedes usar aldosterona también, ¿ya? Pero todo esto en el fondo estamos asumiendo que hay un riesgo cardíaco, ¿ya? Ujú. Entonces, sí, sí, son buenas opciones en todo caso, las dos, buenas opciones. Ahora, también consideren de que es menos potente, ¿cierto? Que la furosemida, por ejemplo, o la hidroclorothiazida, menos potente, ¿ya? Pero, pero en el fondo, como decía usted, que nos va a mantener el potasio, ¿cierto? Lo que en el fondo nos va en el fondo antagonizar efectos en el corazón y los vasos, ¿ya? Incluso lo pueden usar en combinación con furosemida. ¿Se puede usar? ¿La espironolactona? Sí. Sí, sí, ya. Así que, no, está súper bien lo que están, el análisis del caso que estamos viendo, ¿ya? Así que muchas gracias por sus aportes. Está súper bien. Vamos a hacer todo. Ya. Tenemos otro caso, ¿ya? Tenemos una hipovolemia severa en este caso, ¿ya? Con un canino que está ya en shock hipovolémico, ¿cierto? Porque tuviera un trauma, ¿ya? Eh, Tiene 3 años, 30 kilos, labrador, ¿ya? Con un historial de accidente de tránsito, o sea, lo atropellaron. Estamos viendo los casos en fondo de signos clínicos, tenemos el pulso débil, marcada taquicardia, hipotensión, ¿cierto? Y, y una perfusión capilar muy lenta, ¿ya? Y el estado de shock acá lo vas a ver o a diagnosticar, ¿ya? Por los signos clínicos, más que nada, y el historial, ¿ya? Presión arterial baja en el fondo, mala perfusión capilar, ¿ya? El pulso débil, ¿ya? Y la taquicardia. Ahí nos puede indicar al tiro que es como estamos entrando en shock, ¿ya? Tenemos que rápidamente, ¿cierto? Eh, eh, Restablecer el volumen intravascular, rápidamente, ¿ya? Y así estabilizar la presión, ¿ya? Porque obviamente está faltando perfusión a nivel orgánico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Ya? La solución elegida, por ejemplo, ¿ya? Inicialmente, una solución hipertónica de cloruro de sodio, ¿ya? Para que haya un aumento rápido de la presión arterial, ya que se va a recuperar un poco más rápido, ¿ya? El volumen vascular, ¿ya? Una vez sacado del shock, ¿ya? Cuando hay un aumento en la presión arterial, ¿cierto? Vamos a administrar un coloide sintético, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener este volumen intravascular, mantenerlo, ¿ya? No necesitamos que se vaya, que perdamos el líquido por otro lado. Esta solución hipertónica en el fondo, ¿ya?
se administran dosis de 4 ml por kilo, ¿ya? Esto en tiempo más o menos rápido, en 5 o 10 minutos, ¿ya? Para este caso, como el can pesaba con 30 kilos, ¿ya? Más o menos son 120 ml, ¿ya? En un bolo rápido, a una respuesta mucho más rápida, ¿ya? 120 ml. Y luego de este bolo, que nos va a equilibrar ya, presión arterial, baja la arritmia, va a aumentar la perfusión, ¿ya? Podemos después hacer eh, a una tasa de 10 ml por kilo, ¿ya? Algún coloide sintético, ¿ya? Para en el fondo prolongar este efecto primario que tuvimos, ¿ya? Para que haya una buena perfusión, ¿ya? Obviamente tenemos en el fondo un gran monitoreo. Primero es evaluando en el fondo la respuesta cardiovascular. Con eso al tiro, vamos a ver que ya salimos del shock, en el fondo, ¿ya? O sea, primero hay que estabilizar, eso es lo primero, ¿cierto? Ya lo sacamos de ese shock y ya se puede en el fondo hacer más, otro tratamiento en el fondo, con eso, ¿ya? El, ¿Se dan cuenta de los por qué usar uno u otro, eh, ¿cómo se llama? Coloides, o cristaloides? ¿Este es el mecanismo por qué? ¿Cierto? ¿No se supone que es para estabilizar y mejorar la presión arterial y la perfusión? Eso al tiro, sí. Es una cuestión hipertónica al principio, ¿cierto? Porque necesitamos rápidamente que se estabilice presión sanguínea. Al tiro, ¿ya? Para en el fondo aumentar perfusión y evitar que esta curva del shock se nos vaya en el fondo con una más y más hacia abajo. Y luego en el fondo, después hacer en el fondo un coloide para mantener en el fondo este volumen dentro del intravascular. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo entendí bien. Ya, ya. Bien. Son ejemplos. ¿Ya? Y obviamente, como estamos en un estado de shock, tenemos que darle en el fondo alguna mayor eh, monitoreo a lo que es la presión arterial, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿ya? Supuestamente lo primero que vamos a ver es una recuperación súper rápida de la presión arterial y, una mejora en la perfusión, lo que nos vamos a dar cuenta nosotros, obviamente, por el tiempo de relleno capilar, ¿ya? Eso es súper rápido, ¿ya? Y obviamente el paciente con eso se va a mostrar ya un poco más activo, ¿ya? Y que eso nos va a indicar ya que hay algunos signos mejores de estabilización. ¿Ya? Estamos con nuestra varita. Acá tenemos un paciente, ya que nos cambiamos ahora a un equino, ¿ya? Un caballo de 20 años, 500 kilos, ¿ya? Con, con historial de cólico recurrente, ¿ya? En la, al examen clínico vamos a encontrar letargo, mucosas secas, congestivas, ¿ya? Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y el tiempo de región capilar, ¿ya? Prolongado. Y vamos a encontrar una distensión abdominal leve. Luego, en el
análisis de laboratorio, vamos a encontrar un hematocrito elevado, ¿cierto? Hipocloremia y hipocalcemia, ¿ya? Lo que nos puede implicar, sobre todo por el hematocrito y por los, los otros datos del cloro y calcio, una deshidratación moderada a severa, ¿ya? Con un posible eh, desequilibrio electrolítico, ¿ya? Primero, en el fondo, tenemos que rehidratar el cabello. Y como decía en un caso icónico, sí o sí, tenemos que usar suero, ¿ya? Corregir, ¿cierto? El desequilibrio electrolítico y mejorar, obviamente, la perfusión. Eso es lo que nos está faltando, ¿ya? Pero ojo, ojo con no sobrecargar el sistema cardiovascular, igual como lo vimos en los casos anteriores, ¿ya? Y tomando en cuenta que es un caballo de 20 años, o sea, es un caballo pediatra, ¿ya? Entonces, tenemos que, en el fondo, pensar ya que puede haber alguna patología concomitante de base, sobre todo a nivel renal y nivel cardíaco también. Ya. Bien, vamos a utilizar acá, como decíamos, un cristaloide isotónico, ¿cierto? Como el Ringer, ¿ya? Si es que, y si es que se mantiene esta hipocalcemia, podemos echar calcio adicional, pero en el fondo, en caso de que se mantenga y que sea evidente en, en los exámenes de laboratorio, ¿ya? Ta- También podemos eso sumarle, ¿ya? Como hay pérdida de cloro, ¿cierto? ¿Ya? Eh, poner polos de solución salina, ¿ya? Isotónica, para corregir el cloro también, ¿ya? Eso se puede usar de forma conjunta con la de Torriño, en este caso. Acá, para una deshidratación de un caballo de un 10% aproximadamente de un caballo, el volumen total para reponer sería de 50 litros. ¿Ya? Por eso decía yo, esta cuestión, cuando tenemos en el fondo casos de cólico, ¿ya? Es un caballo fácilmente tú llegas a poner 10 litros, 15 litros, pero súper fácil, ¿ya? Eh, se administra eso inicialmente, el 20% del volumen en las primeras 1 a 2 horas, para evitar en el fondo esta sobrecarga. ¿Ya? Los fluidos se van a administrar por vía intravenosa, ¿cierto? Monitorear perfusión, ¿cierto? ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, tenerlo también súper bien monitorizado, ¿ya? Porque obviamente pensamos otra vez que es geriatra, ¿ya? Que puede haber algún problema cardíaco también, tenemos que evitar, en el fondo, eh, eh, que haya igual una sobrecarga, ¿ya? Vamos a reevaluar, en el fondo, para ajustar el plan de fluido, ver cómo anda, ¿ya? Y idealmente hacerlo con exámenes de laboratorio en forma ideal, ¿ya? ¿Cómo bajamos introducir? Frecuencia cardíaca, ¿cierto? Ya, presión arterial y verificación constante, en este caso, del llenado capilar. Eso va a indicar súper que estamos en el fondo en una mejoría, ¿ya? ¿Cómo vamos a controlar esta sobreinstalación? Como lo expliqué en los casos anteriores, al tiro con dificultad respiratoria, ¿ya? Realmente van a usar ahí lo que va a ser un poco más relevante en caballos geriatra, ¿ya? Y luego mantener en el fondo los electrolitos, ¿ya? Y el hematocrito en cada haciendo examen estos de laboratorio, sería lo ideal.
¿Vieron ahí cómo se llegaba al cálculo de los 50 litros de suero? Hicieron ¿cómo se llama la fórmula ahí? ¿Se dividió? Claro, que dice un 10%, ¿cierto? Divides el 10, ¿cierto? Dividido en 100, le va a dar 0,1. Y eso multiplicado por los 500 kilos, nos da 50 litros. 50, profe. ¿No? 50 litros aproximadamente. ¿Ya? Para que vean que el cálculo es igual. Porcentaje es dividido por 100 y eso después multiplicado por el peso. Así nos vamos a ver con cuánto sería la cantidad a administrar. ¿Les quedó claro ese cálculo ahora? Sí, profe. ¿Sí, profesor? Sí, excelente. Qué bueno. Muy bien. Ya, y lo que vamos a ver siempre al tiro en el fondo, ya, mejora de la perfusión por el tiempo llenado capilar, vamos a ver al tiro, eso tenemos perfusión, ya, mucosa, cambio de color, ya, a una mucosa más rosada, parece que estábamos con una mucosa, ¿dónde está acá? Aquí, Eso mucosa es seca y pálido. congestiva, y, y, y congestivas, ¿ya? Cuando hay una recuperación ¿ya? De la perfusión, nos vamos a encontrar con una mucosa más pálida, más, más rosado pálido, ¿ya? No congestivo. Ahí nos indica que estamos por buen camino en ese sentido. Ahí estamos con 3 ceros ahí dándole por un cabello. Acá, otro de los casos, bueno, aquí tenemos un potrillo, ¿ya? Que pesa 300 kilos. ¿Ya? Con signos de deshidratación, pliegue cutáneo persistente, ¿cierto? Mucosa seca también, ¿ya? Se estima que el porcentaje de deshidratación es un 8%, ¿cierto? ¿Cuántos litros de solución se deben administrar para reponer el déficit de líquido? 24. 24. 24. Excelente. Ven, ven, donde solamente el cálculo, ¿no? Llevar los puros, ahí están, 24, ¿ya? Hay que fácil así de dividir el porcentaje de instalación en 100 y luego en el fondo eso por los kilos. Pero va a dar la cantidad, 20, 24. Y ahora obviamente esto, como hemos dicho en todos los casos, ¿ya? Vamos en el fondo, tiene que ser monitorizado, ¿ya? Dando más o menos, ¿ya? Entre un cuarto y la mitad de lo que tenemos que administrar en las primeras 4 horas, 6 horas, y luego monitorizar para ir en el fondo dando más, subiendo los pozos, bajando en el fondo, siempre viendo frecuencia cardíaca, mucosa, llenado capilar. Eso nos va a indicar, pero es nuestro aliado súper aliado en el fondo que nos va a decir vamos bien o vamos ahí no.
Doc, una ¿Ya? consulta, yo me manejo muy poco con el tema de mayores. ¿Ya? Tipo de vía especial que entregue otro tipo de goteo, no Mira, sé. básicamente la que usamos, por ejemplo, en la parte práctica, nosotros usamos el macro goteo. Ah, el macro goteo ya. Macro goteo, sí, sí, y solamente va regulando cuánto el goteo para ver la cantidad que estás dándonos, ¿ya? Ah, Pero perfecto. usamos macro goteo. Ya, súper. Eso es como- Sé que había como- uno más grande que no, las no. cantidades son súper grandes. Sí, 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 son grandes en el fondo. Lo que regulas tú ahí es la velocidad con la que estás en el fondo administrando. Y obviamente monitorizando súper bien, ¿ya? Pero es la misma, macro goteo. Ya, súper. Mm. Profe, y por la Sí, cantidad de volumen no ocupan, de cierta forma no ocupan las bombas de infusión continua, o en lo hacen ciertos al ojo, casos con sí. el No, no, conteo. no. No, en el fondo sí. Es que claro, eso si lo tenemos en el fondo, lo vamos a usar, ¿ya? Es Y si mucho no se mejor. hace Y con el si conteo no, por minuto, de gota. con el conteo nomás por minuto, ¿ya? Que eso Ah, se ya. puede hacer. Sí, porque son gotas por minuto. Sí, sí. Ya. Así que en el fondo es en el fondo Pero igual ocupan una vía grande, pues me imagino que ocupan como la 16, 18, una cosa así. el- generalmente la vía del catéter, ¿dices tú? Sí, el ¿Ya? catete. Usamos 14 en 14. general. Sí, sí. 14 en el fondo es la que más usamos. ¿Aló? Aquí estamos. Ah, ya. No, Sí. es que igual pensé que ocupaban, o sea, sé Ujú. que se hace el conteo y por las gotas y con los microgoteos y los macrogoteos, Sí. pero pensé que era menos, o sea, que no era tan artesanal todavía en Equino, que No, no, había en el fondo, bombas de infusión. te digo, en el fondo nosotros tenemos bombas en el fondo. ¿Ya? Pero lo que llevas a la parte práctica, ¿ya? Que digamos en terreno, que muchas veces tienes que hacer el cálculo con las gotas, ¿no? Sí, ¿Ya? La pompa de difusión es una maravilla, o sea, espectacular, por suerte que nosotros tenemos, pero no, en la parte práctica no lo vas a ver, ¿ya? En clínicas, ¿no? Pero en la parte terreno, colegas en terreno del fondo del oncólico, no. Entonces hay que saber las dos formas igual, por si acaso. Acá lo mismo en el fondo, ya es que tenemos que ver en el fondo el, lo mismo, porcentaje en el fondo de los kilos que tiene este perrito, ¿ya? Aquí tenemos el cálculo del volumen, ¿cierto? Bien. Lo mismo en el fondo que estábamos haciendo antes, en los otros nos da en el fondo 1,4 litros, ¿ya? Con ese 7%, ¿ya? Y entonces, para corregir esa deshidratación, vamos a necesitar 1400 ml de fluido, ¿ya? Esto después se hace, que ustedes lo sacan al tiro, ya, súper, ¿ya? Y aquí en el fondo, ¿ya? Lo único que nos cambia es que para mantener en el fondo la tasa de mantenimiento, ¿ya? La tasa de mantenimiento. Los perros en general, esta tasa de mantenimiento se estima que es entre 40 a 60 ml por kilo al día, aproximadamente, ¿ya? Aquí, aquí usamos como ejemplo nomás solamente 50 ml, ¿ya? Kilo al día como promedio. Entonces ahí podemos sacar el volumen de mantenimiento luego de que ya
hicimos que, que lo dejamos en el fondo hemodinámicamente estable, ¿ya? Y además que estamos ahí de que con 20 kilos, en el fondo, vamos a necesitar 1000 ml o sus un litro para cubrir sus necesidades en el fondo de mantenimiento, ¿ya? En 24 horas. Bueno, perfecto. Ya, espero le haya quedado claro. Creo que sí, esto de la de lo que es el cálculo de, de la deshidratación. ¿Le quedó cierto más claro por esa parte? Sí, Doc, quedó súper Sí, claro. Ya. Doc, una Espectacular. consulta. Sí, digamos. En el último caso, por ejemplo, cuando uno tiene bomba de infusión, para llegar a la cantidad de fluido que tiene que, Ya, para restaurar al paciente, se tendría que pasar entonces a 3 ml kilo sí, hora. a 3 ml por kilo. Por hora. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? Después. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Son 1400 ml. 1400 ml, ¿cierto? En 24 horas, claro, En se 24 tendría que horas. pasar. Ujú. Sí, después el cálculo está Claro, sería como a 3 ml kilo hora. 3 ml kilo hora más o menos. Sí, sí, eso es. Ya, súper. Sí. Gracias, Doc. Ujú. Niños, espero que descansen, ¿ya? Que vaya a servir un poco la clase y nos veríamos el día lunes, ¿ya? Por favor, conéctense como bueno, ustedes siempre están conectados a la hora, así que para que hagamos la prueba de control, acuérdense, va a ser solamente la receta, ¿ya? La segunda va a ser cálculo de dosis y todo eso, eso lo vamos a ver. Ya, Doc, muchas Doc, Ya, gracias. Gracias. profesor. ¿Ya? Muchas gracias, que esté bien, Cuídense chao. mucho, muy buenas noches, que descansen, chao, Doc, que descanse. Muchas gracias. chao, a ustedes.